Muy buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado Juan Ignacio Gil Antón, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, distinguidos dirigentes de los sectores empresarial y financiero que nos acompañan, muy apreciables integrantes del Presidium, amigas y amigos todos, muy bienvenidos. México vive momentos de grandes retos en distintos frentes. Y son momentos que requieren un esfuerzo significativo de parte de todos, de sociedad y de gobierno, y desde luego un esfuerzo significativo de parte de los actores económicos. Y lo digo porque estoy bien consciente, no solo de que el sector asegurador es clave para que nuestra economía retome el crecimiento, sino sabedor también de que el sector ha sido sin duda una de las fuentes más sólidas y más estables de ahorro de largo plazo en nuestro país, además de ser central para proteger la vida, la salud y el patrimonio de miles de familias mexicanas. Yo quiero felicitarlos por el sólido desempeño que han alcanzado en esta industria. Y por esa y muchas razones me da muchísimo gusto recibirles en Los Pinos para hacer aquí el acto solemne de inauguración de la 19ª Convención Nacional de Aseguradores. A diferencia de lo que ocurre en otras naciones, donde los gobiernos han tenido que dedicar enormes recursos, una gran cantidad de recursos fiscales al rescate de empresas financieras y aseguradoras, en México el sector asegurador registró en el primer trimestre de 2009, que ha sido sin duda uno de los trimestres más severos en la historia económica reciente del país, una tasa de crecimiento de más del 13% en sus activos totales, que equivalen a más de 4% del Producto Interno Bruto, y un crecimiento de casi 9% en sus inversiones. Estos resultados, que son positivos de suyo, lo son más precisamente en un contexto adverso en el terreno económico como el que ha pasado el país en el primer trimestre de este año. Con ello también resulta claro que en México las empresas de seguros no son parte del problema, sino que son parte de la solución a la coyuntura económica internacional adversa por la que estamos pasando. Sin duda, esta crisis económica mundial ha tenido efectos negativos en nuestra economía. No podía ser de otra manera, dada la enorme correlación e interdependencia existente entre la economía mexicana y la economía de los Estados Unidos, donde se originó esta crisis. Y a esta situación se ha venido sumando un desafío adicional, que ha sido la aparición de este nuevo virus de influenza humana A H1N1, que además del daño causado en la población, particularmente en quienes perdieron la vida, también ha impactado a la economía nacional y a muchísimas empresas del país. Y no obstante la gravedad de estas circunstancias, los mexicanos hemos enfrentado la adversidad con determinación. No hemos dudado en jerarquizar la importancia de los problemas que debemos de resolver. Por ello, claramente nos orientamos primero a resolver y a enfrentar el problema de salud que representa y representó particularmente hace algunas semanas una grave amenaza para la vida del país. Habría que señalar ante un sector tan enormemente vinculado a los riesgos que se presentan en la vida como es el sector asegurador, de qué manera puede responder una sociedad precisamente ante un evento inédito, adverso, inesperado, como el vivido por México en las últimas 4 semanas. A final de cuentas, la cobertura que tiene el país respecto de eventos tan singularmente adversos e insólitos no es otra que la determinación de su gente y, por supuesto, la fortaleza de sus instituciones. Si algo ha quedado claro para nuestro país en fechas recientes,
son dos cosas. Primero, que México ha pasado en muy pocos meses desafíos enormes e imponderables que hubieran hecho fracasar quizá a muchas otras naciones. Una crisis económica, una de las más graves en las últimas décadas, quizá la más grave desde la posguerra, una situación delicada y comprometida de desafíos de la delincuencia a la sociedad, a los ciudadanos, a las instituciones, y desde luego esta adversidad sanitaria correspondiente al surgimiento de una nueva enfermedad, una epidemia desconocida en el mundo apenas hace un mes. Todo ello, sin embargo, lo hemos enfrentado y lo superaremos, estoy seguro, con la determinación de los mexicanos. Y eso es lo segundo que también ha quedado claro, que a pesar de que México ha sido puesto a prueba, en serio, con adversidades significativas, que cada una de manera aislada hubiera hecho fracturarse las estructuras de una nación sin la fortaleza que tiene México, también es cierto que aún enfrentando juntas esas adversidades, los mexicanos no solo estamos de pie, sino que estamos saliendo adelante. A ello nos ayudan varias cosas. Desde luego, por una parte, el manejo responsable de nuestra economía, que nos permitió contar con reservas en divisas, con estabilidad macroeconómica, con fondos de estabilización, con coberturas y con un sistema financiero que está, sin duda alguna, en mejores condiciones que en muchas otras épocas de crisis en México y en mejores condiciones que en muchos otros países del mundo, incluyendo países desarrollados. Pero también se debe a que la sociedad está hoy más unida, es más consciente de su responsabilidad y tiene en consecuencia un mayor poder para enfrentar la adversidad y para transformar a nuestro país. Así hemos logrado precisamente enfrentar uno a uno los grandes problemas de México. Así, por ejemplo, en el frente económico se han logrado importantes consensos para enfrentar la coyuntura, se han sumado esfuerzos entre sectores y gobiernos, como lo es desde luego el acuerdo en favor de la economía familiar y el empleo, del cual la industria de seguros también formó parte signataria. En el marco de ese acuerdo, el gobierno federal ha implementado acciones concretas para apoyar al aparato productivo. Por ejemplo, se ha dado, como nos comprometimos, un impulso sin precedente a la inversión en infraestructura. Al primer trimestre del año, por ejemplo, la inversión física, la inversión en obras públicas, la inversión en infraestructura del gobierno federal creció más de 80% en términos reales con respecto al primer trimestre del año pasado. O bien, el apoyo crediticio a pequeñas y medianas empresas, que al mes de abril sumó más de 22,000 millones de pesos autorizados. O la protección a las fuentes de trabajo a través del Programa para la Preservación del Empleo, que a la fecha tiene inscritos a más de 200,000 trabajadores, particularmente de empresas orientadas al sector exportador. O la reducción de importantes insumos para la planta productiva, como la electricidad, o bien los programas de sustitución de electrodomésticos que apoyan a los consumidores, ahorran energía y también ayudan a industrias en problemas y que están en marcha. Y desde luego, en lo que toca a la contingencia sanitaria, hemos actuado para apoyar a los sectores afectados. Quiero destacar el decreto que emití el pasado 14 de mayo para apoyar la liquidez y las circunstancias que enfrentan las empresas mexicanas, particularmente las más pequeñas. Con él, por ejemplo, la mitad, el 50% de las cuotas al Seguro Social que corresponden al bimestre de mayo y junio de este año podrán ser pagadas en parcialidades en los meses siguientes. Además, se eliminó por única vez la multa del 40% de la cuota para todas las empresas
que no puedan pagar oportunamente el día de hoy las cuotas al Seguro Social correspondientes al mes de abril. Y sumado a ello, el descuento otorgado del 20% del monto total de las cuotas empresariales al Seguro Social para mayo y junio, que equivale a un apoyo adicional por 2.200 millones de pesos, sin considerar el apoyo financiero que implica la posposición en el pago de las cuotas. Todo ello con el fin de proteger el empleo de los mexicanos y ayudar a una recuperación más rápida de nuestra economía. Como he dicho, los 4 primeros meses de este año han sido particularmente adversos en materia económica. Y sé que la población está pasando por momentos muy difíciles. Pero también sé que gracias a estas y otras medidas, pero sobre todo al esfuerzo y al tesón de los mexicanos, pronto habremos de dejar atrás el momento más complejo y difícil de esta coyuntura. Sin embargo, la magnitud de los retos que enfrentamos nos obliga a redoblar el paso y a seguir adelante para que nuestra economía genere mayor bienestar para todos. En el caso particular del sector asegurador, México necesita de su colaboración para ampliar entre la población el uso de los seguros. Una enseñanza importante que nos ha dejado la contingencia sanitaria es que debemos reforzar la cultura de la prevención. Ya ha hecho aquí el presidente de la asociación, Juan Ignacio Gil Antón, un recuento de lo mucho que nos falta por hacer para que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, personas físicas y empresas, hagamos un esfuerzo para poder obtener los beneficios de estar asegurados, los beneficios de poder minimizar los riesgos asociados a contingencias de cualquier tipo y de darle certidumbre a la vida social, económica, personal y familiar. Y esto es cierto, amigas y amigos, no solo en materia de salud, sino también en cuanto a la vida, a la educación y al patrimonio. Y por eso celebro, es muy positivo, que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros haya sumado fuerzas con el gobierno federal para ampliar la cultura financiera en nuestro país y también para poner en marcha novedosos y populares programas en materia de seguros. Uno, por ejemplo, el programa de microseguros, con el cual los emprendedores que reciben créditos del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario pueden también adquirir un seguro de vida por $2.50 a la semana mientras dure ese crédito. Con ello, en caso de fallecimiento del titular, el pago del saldo deudor de su crédito queda garantizado y su cónyuge e hijos reciben incluso una suma adicional. La fase piloto de este programa innovador, por la proyección que se tiene en su amplitud, se lanzó a fines del año pasado en Oaxaca y Veracruz. Me da gusto que a la fecha ya se hayan registrado 10.500 microemprendedores asegurados. Sé que tenemos mucho que hacer para que más familias tengan la capacidad de enfrentar las contingencias económicas o de salud o de cualquier índole que se les presenten en la vida sin incurrir en gastos catastróficos que terminen con su patrimonio. Este es el tipo de alianza entre el sector público y el sector privado que tenemos que seguir impulsando para que, como lo ha expresado el licenciado Gil Antón, más mexicanas y mexicanos accedan a los muchos beneficios que representa el estar asegurado. Amigas y amigos, en las últimas semanas, nuevamente, las mexicanas y los mexicanos hemos demostrado una vez más nuestra capacidad para enfrentar con firmeza, solidaridad y determinación las adversidades y los problemas del país. Con esa misma actitud debemos seguir construyendo los cimientos de un México distinto y mejor. Un México moderno, un México próspero, justo
competitivo, un México más libre, más democrático, más limpio, más seguro y mucho más fuerte. Hoy, al iniciar esta convención, vale la pena reflexionar acerca de la necesidad de que ustedes y todo el sector asegurador mexicano sigan poniendo lo más alto de sus grandes capacidades y talentos personales, de sus aptitudes para superar los retos que se presentan. Yo quiero convocarlos a que sigamos sumando esfuerzos para que nuestro país retome pronto, con rapidez, la ruta del crecimiento. Sigamos trabajando muy fuerte por nuestro querido México. Y si me lo permiten, voy a pedir que me acompañen para hacer la declaratoria solemne. Hoy, siendo las 9 horas del lunes 18 de mayo de 2009, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la 19ª Convención Nacional de Aseguradores, deseándoles a ustedes el mayor de los éxitos en sus trabajos. Enhorabuena.